En este programa recordarán que hemos conversado largo y tendido sobre la cuestión del cannabis medicinal. Y bueno, en las últimas semanas, afortunadamente, han habido grandes avances en esta temática. El primero fue el decreto presidencial que reglamentó la ley 27.350 de cannabis medicinal, justamente, y esto permitió el autocultivo, que era un gran reclamo de la comunidad y de los usuarios de cannabis medicinal, ya que en la situación anterior, con esta ley que fue sancionada en 2017 durante el gobierno del ingeniero Macri, solo se permitía importar aceite de Charlotte para casos de epilepsia refractaria y obviamente el autocultivo seguía penalizado, lo cual generaba un nivel de persecución altísimo a quienes cultivaban porque no podían acceder a la salud mediante esta ley tan restrictiva o esta reglamentación tan restrictiva que hacía. Luego, el jueves pasado, si no recuerdo mal, en nuestra ciudad se sancionó una ordenanza que adhiere a dicha normativa y que también crea un programa municipal de acceso al cannabis medicinal y sus derivados, lo cual es un gran avance desde lo local en sintonía con este cambio que se dio a nivel nacional. Y finalmente, hace 2 días, la ONU retiró a la marihuana de la lista de sustancias peligrosas y reconoció sus propiedades terapéuticas. Así que para seguir conversando de la cuestión cannabis y desde un plano de vista sociológico por esta cuestión de la prohibición, de la persecución, es que vamos a conversar justamente con alguien que ya hemos hablado anteriormente, el sociólogo Germán Klappenbach, que es integrante de ReproCan, la red de profesionales para el estudio del cannabis, y que ha estudiado las prácticas de asociatividad de usuarios y cultivadores para evitar la persecución que han sufrido todos estos años. Germán, ¿cómo estás? Buen día. Juan Ignacio te saluda. Hola Juan Ignacio, buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Contento con Muy estas bien. noticias? ¿Cómo las has tomado? La verdad que sí, bueno, son cambios, digamos, que se vienen dando en distintos puntos del mundo, en distintos países, y bueno, sin duda, el de la ONU es un cambio que afecta, digamos, a varias sociedades, a varios países de manera concreta, al menos, digamos, teniendo presente que estas convenciones son utilizadas por las legislaciones de los distintos gobiernos y estados como marcos regulatorios, digamos, generales para después generar sus propias legislaciones particulares. Sin duda la Argentina, digamos, como tantos otros países, ha suscrito a las distintas convenciones. Concretamente hay tres convenciones, Ajá. una en el año 61, una en el año 71 y una en el año 88. Argentina ha suscrito, digamos, a este marco regulatorio para el control de las sustancias consideradas estupefacientes, y bueno, esta situación, digamos, que se da a partir de una recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud en el año 2019, recomendando justamente la reclasificación del cannabis, de la marihuana, en términos internacionales, es finalmente acogida y tomada por la ONU recientemente. Sí, y en este sentido, bueno, agarro esto que vos decías, que la importancia que tiene esta definición de la ONU, que no tiene una consecuencia directa en los países, pero sí indirecta en el sentido que, como vos decías, son lineamientos que se utilizan luego para la sanción de las normas, así como hoy la marihuana está penalizada en gran parte del mundo justamente por estas recomendaciones. Cuando se caen las recomendaciones es posible que esto cambie, especialmente para lo que es el uso medicinal, que también hay que decir que se reconoció que tiene un potencial terapéutico, que era algo que ya era Vox Populi también. Exacto. Digamos, si nosotros hacemos un poco de historia Uh-huh. y hacemos, digamos, una revisión histórica con ánimo crítico, vemos que, digamos, la inclusión del cannabis en este listado de sustancias consideradas peligrosas y prohibidas no tuvo un basamento científico. De hecho, el cannabis estuvo incluido hasta la semana pasada en 2 listas particulares, digamos, una lista que es la lista número 1, donde están las sustancias consideradas adictivas y de un alto grado de peligrosidad, y el listado 4, que justamente también integra el cannabis, es la única sustancia que integra 2 listas, ¿no? Esto también es una particularidad Ni siquiera que otras no... drogas duras.
Exactamente, esto mismo, como vos señalás, ni Mira, siquiera hay otras drogas que integren dos listados, como lo ha hecho el cannabis. Entonces, esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud la quita de la lista 4 que compartía con la heroína, que son las sustancias que tienen escaso o nulo valor terapéutico. Y justamente al reconocer la Organización Mundial de la Salud, digamos, apoyado en un montón de estudios científicos, ¿no? De no solo médicos, sino de distintas áreas, reconocen justamente su potencial terapéutico para diversas afecciones. claro. Y entonces, si nos metemos un poco en la historia de esa prohibición que Sí. comienza justamente en los años 30 en Estados Unidos, toda esa campaña amarillista que se llevó adelante por parte de los distintos gobiernos, a lo largo de esos años, Sí. no tienen, digamos, un basamento científico médico como para generar la prohibición que generaron durante más de 100 años en relación al cannabis. ¿Y con qué intencionalidad crees vos que se realizaron este tipo de campañas en contra del cannabis, que como vos decís no tienen un fundamento científico para decir que son altamente adictivas o que son peligrosas para la salud o que no tienen un potencial terapéutico? ¿Por qué? ¿Por qué mantener esta mentira tanto tiempo? Bueno, digamos, las razones de la prohibición están, digamos, aún en estudio y hay Ujú. muchas teorías en relación al por qué. Yo te puedo nombrar, digamos, algunas razones que son las que generalmente se esgrimen para aquellos, digamos, que hacen una revisión crítica de este tipo de decisiones políticas Ujú. y, digamos, tenemos decisiones de tipo económicas, es decir, el cáñamo y como uno de los derivados de la familia de la marihuana, del cannabis, Sí. es una gran fuente de materias primas, que Ajá. justamente en los años 30 hay una industria surgiente de, digamos, fabricada como fabricante de materias primas también, que es la industria petrolera, a través de distintos derivados como el nylon, etcétera, Ajá. entra en competencia con este cáñamo que fue una fibra utilizada, digamos, por varios siglos y en distintos rubros, como por ejemplo el marítimo, sogas de los barcos, Sí. distintos materiales se fabricaban de este material. También tenemos razones de tipo raciales y Ajá. xenófobas, porque justamente uno de los grandes usuarios de cannabis al menos en el territorio norteamericano en los años 30 eran los negros y los mexicanos, y Ajá. justamente, digamos, en base a políticas de control social y de persecución de estas minorías, se puso al cannabis como una sustancia, digamos, con esta categoría de ilegal, justamente para seguir de cerca estos movimientos raciales y políticos que, digamos, utilizaron la planta por distintas razones, no solamente por razones lúdicas, sino por razones medicinales, entre otras. Claro, aprovecharon que era parte por ahí de una cultura de grupos minoritarios sobre los que querían ejercer un poder de control social, entonces la marihuana les vino como anillo al dedo para controlarlos. Exactamente. Y Y en algo, los años 60, sí, en medio de la presidencia de Nixon, estos grupos, digamos, para los cuales el gobierno quería ejercer control, comenzaron a ser los grupos de jóvenes y los movimientos contraculturales que se oponían a la guerra de Vietnam, por ajá, ejemplo. Entonces, también les vino muy bien, digamos, que justamente entre los jóvenes estaba en aumento el consumo de esta sustancia junto con otras sustancias como el LSD y ajá, demás. Entonces, bueno, también fue bastante oportuno para el gobierno de aquel momento tener en esa categoría el cannabis justamente para poder realizar allanamientos en distintos ámbitos, donde se reunieran y organizaran movilizaciones políticas estos grupos que se oponían, entre otras cuestiones, a la guerra de Vietnam y a valores propios de esa sociedad conservadora del momento. bien.
Lo que decís, Germán, no me parece tan lejano a algo que pasa hoy, ¿no? Donde sabemos que por ahí, si un chico viene de un barrio humilde o tiene una tez un poco más oscura, la policía lo va a buscar, lo va a preguntar qué está haciendo, lo va a revisar, y si le encuentra marihuana, quizá tenga otro destino a esa persona que si tiene otro color de piel, o si está vestido con otra ropa, o si tiene en general, ¿no?, signos que evidencien que pertenece a otra clase social. Bueno, esto mismo que vos remarcás, Juan Ignacio, Sí. está justamente avalado por datos que afirman esta situación, ¿no? Que las cárceles están llenas de gente de clases bajas en relación a cuestiones con drogas, ¿no? Y son generalmente personas que son detenidas con escasas cantidades, en muchos casos, digamos, exclusivamente para consumo, y en algunos otros casos, digamos, para venta minorista, Sí. pero tienen como característica central esto que vos señalás, ¿no? De ser de bajos recursos, están en situación de vulnerabilidad, y bueno, justamente son aprovechados por los gobiernos de turno y por la policía, no solamente para ejercer control social, sino para también sacar en muchos casos provecho de tipo económico, chantajeando, como se suele decir, a los detenidos a cambio de la libertad, o digamos haciendo una especie de regulación de facto del sistema de distribución de drogas ilegales en las cuales se encuentra, digamos, el cannabis. Claro, sí, sí, bueno, lo hemos dicho varias veces en este programa que la policía no combate la delincuencia, sino que la administra. No quiero criminalizar este tipo de situaciones de venta, pero el punto es ese, ¿no? Muchas veces se utilizan discursos con un objetivo, pero en realidad la intencionalidad es otra. Pero quería aprovechar los últimos minutos que tenemos de esta entrevista, Germán, para repasar tus estudios, tu investigación en tu maestría en sociología que estás realizando, y sabemos nosotros que has estudiado lo que son las comunidades canábicas bahienses. ¿Qué testimonios te encontrás al hablar con esas personas? Mira, yo estuve estudiando, y de hecho todavía estoy terminando mi trabajo de campo, a usuarios y cultivadores medicinales, y justamente antes de esta regulación del 11 de noviembre pasado, donde se reglamenta el autocultivo para uso medicinal, Sí. Existía, digamos, una gran preocupación, una gran tensión dentro del ámbito de los usuarios y cultivadores, que por supuesto no los hacía desistir, ¿no?, de lo que es el cultivo y uso por razones de salud, porque en muchos casos es vital la planta y la sustancia para llevar una vida dentro de lo que se puede considerar normal y saludable. Sí. Sin duda esta noticia fue recibido con mucha alegría, una noticia muy esperada, un derecho muy luchado durante muchísimos años, que mantenía en vilo a muchas familias. Bueno, hay muchos testimonios que seguramente hablan mucho mejor y lo describen mucho mejor que yo, pero sin duda es un gran avance, y para digamos los usuarios de las plantas que no son que no hacen un uso terapéutico medicinal, por supuesto que continúa esta lucha en términos de buscar el derecho al uso del cannabis, en muchos casos amparado en lo que es el artículo 19 de la Constitución Nacional, que justamente protege aquellas actividades consideradas privadas y que no tienen afectación a terceros, y justamente el cultivo y uso de la marihuana entraría dentro de esta categoría.
Sí, hace unas semanas en este programa conversamos con la diputada nacional, Ayelén Espósito, que justamente tiene un proyecto de ley de legalización y regulación integral del cannabis y un poco argumentaba en este mismo sentido. Y también uno de los artículos que tiene este proyecto, bueno, lo traigo a colación porque tiene que ver con lo que venimos conversando, es el de una amnistía, ¿no? Una amnistía para poder sacar de la cárcel a las personas que estén presos, que los hayan allanado, sea por una cuestión medicinal o de uso recreativo, pero lo que ella propone es que luego de la aprobación de la ley, esas conductas que anteriormente estaban tipificadas como delito y dejen de serlo, que tengan una amnistía. ¿Cómo ves este punto? Sin duda sería, digamos, una cuestión que inevitablemente se viene planteando y que habría que tomar cartas en el asunto. Están los antecedentes de Canadá y de Colorado Ajá. que han tomado este tipo de medidas justamente como a modo de reparación histórica frente a aquellas personas que han sido injustamente condenadas, encarceladas, criminalizadas y estigmatizadas por una ley que justamente se considera inconstitucional y que no respeta derechos básicos. Así que la verdad que me parece interesante la propuesta y bueno, ojalá que llegue a buen puerto. Bien, bien. Bueno, y para aprovechar los últimos minutitos que tenemos, Germán, te pregunto específicamente dentro de lo que es ReproCan, la red de profesionales para el estudio de cannabis medicinal que vos integrás. Me imagino que habrán recibido con mucha alegría esta noticia, pero te quería preguntar, ¿cómo sigue el trabajo que desarrollan desde ReproCan ahora que está esta habilitación, que está este paso para el autocultivo? ¿Cómo sigue su trabajo? Y nuestro trabajo, digamos, continúa ahora, primero esperando, por un lado, lo que sería el ingreso al registro, que está todavía en construcción, así que Ajá. todos los usuarios medicinales y las usuarias medicinales están aguardando que este registro esté activo vía online y puedan efectivamente hacer su ingreso y quedar protegidos bajo el mismo. Y sin duda que los profesionales que integramos ReproCan seguiremos trabajando y estaremos atentos a las necesidades de la gente, como siempre hemos estado. Hay muchas madres y padres de niños usuarias y usuarios y también digamos otros usuarias y usuarias que conforman la red y bueno, trabajando digamos codo a codo con ellos y intentando dar una mano dentro de este nuevo esquema regulatorio que sin duda va a simplificar muchísimo la situación y va a traer mucha tranquilidad para aquellos que hacen un uso terapéutico y medicinal de una planta con tantas propiedades y tan valiosa para muchas personas. Sí, y con tan baja toxicidad también. Exacto, Sí, exacto. sí. Combina esas dos grandes propiedades, ¿no? Que tiene un efecto terapéutico muy fuerte, que quizá no hay sustancias conocidas en algunos casos que tengan ese nivel de efectividad, que es amplio porque permite tratar montones de dolencias, de patologías, y a la vez la toxicidad es muy baja y los casos en los que no se recomienda también son muy pocos. Eso es la información que manejan los médicos de la red, sí, sin duda, una de las grandes cuestiones señaladas dentro de este informe de la Organización Mundial de la Salud apunta justamente al bajo nivel de toxicidad y al multipropósito en cuestiones referidas a enfermedades y síntomas en las cuales el cannabis es sin duda una herramienta muy valiosa. Bien, bien. Bueno, Germán, muchísimas gracias por esta conversación. Como siempre, súper valioso tu aporte y muy comprometido tu trabajo. También, nada, trabajar con estas cuestiones moverse por los grises no es fácil, pero por suerte hoy todo esto comienza a ser legal como debería haber sido siempre. Un gusto conversar con ustedes. Te mando un gran abrazo, Juaní. Un abrazo, Germán.
Conversamos con Germán Klappenbach, sociólogo, integrante de ReproCan, la red de profesionales para el estudio de cannabis, comentándonos cómo recibieron estas tres noticias que decíamos, ¿no? La nueva reglamentación a nivel nacional que permite el autocultivo para uso medicinal del cannabis, la ordenanza local que, bueno, adhiere a esta normativa y genera un programa municipal al respecto, y también esta disposición de la ONU que quita de estas listas a la marihuana, al cannabis, como le querramos decir, reconoce su potencial terapéutico y dice que no es una sustancia peligrosa. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado hoy viernes, se nos ha terminado la semana y el programa nos volveremos a escuchar el miércoles que viene, no el lunes. Recuerden que por el feriado no estaremos al aire, pero sí volvemos el miércoles con nuestra última semana de Ágora en Radio Nacional 2020 y ahí nos estaremos escuchando. Por ahora les dejamos un fuerte abrazo, que tengan un hermoso fin de semana y a seguirse cuidando.